Cuando el cómic Watchmen del escritor Alan Moore fue publicado en 1986, tomó al mundo por sorpresa. Y es que lejos de presentarnos una típica historia de superhéroes, Moore nos entregó una complicadísima historia llena de metáforas, símbolos recurrentes y arcos argumentales que se superponen, con los que logró, en un solo cómic, revolucionar a todo el género de los superhéroes y mostrarnos el potencial que tiene el cómic como medio. Es por eso que en este video analizaremos uno de los temas más fuertes dentro de esta historia, una metáfora desarrollada por Moore entre los paneles, los argumentos e incluso el mismo título del cómic. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y hoy analizaremos la metáfora del tiempo, el reloj y el relojero. Nos encontramos en el año de 1985. El Dr. Jonathan Osterman, mejor conocido como Dr. Manhattan, se encuentra en Marte. Tiene 56 años de edad. Se encuentra viendo las estrellas. Es 1945. Jonathan está sentado en una cocina de Brooklyn, fascinado por las piezas de un reloj sobre un terciopelo negro. Tiene 16 años. Mientras tanto, en 1959 le presentan a una chica llamada Janie. Ella le invita una cerveza. Es la primera vez que alguien hace eso por él. Cuando le pasa el vaso frío, sus dedos se tocan. Ejemplos como este, en el que Alan Moore juega con el tiempo de manera poética, abundan dentro de esta historia. Y es que precisamente el tiempo, su percepción y la manera en la que los seres humanos lo medimos, o sea, el reloj, son engranes principales de la gran maquinaria que es Watchmen. Capítulo 1. El reloj. El reloj es uno de los símbolos recurrentes en este cómic, el cual aparece a lo largo de la historia con varios significados. Primero que nada, lo vemos en el título Watchmen, que es un juego de palabras que se puede traducir como los vigilantes y los hombres del reloj. Seguramente esto ya lo sabías, pero lo interesante aquí es que ambas traducciones tienen un significado útil para la historia. Los vigilantes hace referencia a la frase quis custodiet ipsos custodes, que comúnmente se traduce como ¿quién vigila a los vigilantes?, una frase escrita por el poeta latino Juvenal. Aunque originalmente la frase se refería a que no podías confiar en otro hombre para cuidar de tu esposa, actualmente esta frase nos habla acerca del abuso del poder y del hecho de que no puedes otorgarle poder absoluto a alguna persona o institución. Esto se ve reflejado a lo largo de toda la historia de Watchmen, en la brutalidad policíaca de The Comedian, el aparente poder absoluto de Dr. Manhattan y principalmente en los gobiernos, quienes pueden causar el fin del mundo a través de una guerra nuclear con tan solo presionar un botón. Esto me lleva al uso de Alan Moore de algo conocido como el Doomsday Clock o el reloj del apocalipsis, una imagen que podemos ver a lo largo de las portadas del cómic. Este reloj apareció en la vida real por primera vez en 1947 en el Bulletin of Atomic Scientists, una revista creada por varios miembros del Proyecto Manhattan, el proyecto que se encargó de desarrollar la bomba atómica. Y sí, como dato curioso, Dr. Manhattan obtiene su nombre de aquí. El reloj del apocalipsis fue creado por estos científicos con la intención de advertirle al mundo acerca de los peligros de sus creaciones, ya que sintieron una responsabilidad social después de que su bomba atómica fuera utilizada en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Este reloj cuenta los minutos antes de la medianoche, lo que supuestamente significaría extinción global. A lo largo de los años, las manecillas del reloj han ido cambiando, acercándose o alejándose de la medianoche, dependiendo de la situación global. En este caso, Ozymandias era consciente de que el fin del mundo se acercaba. Era el único que podía ver este reloj y decidió hacer algo al respecto. El reloj como objeto físico también juega un papel dentro de la historia de Watchmen. Jonathan Osterman estaba fascinado con los relojes cuando era un adolescente. Años más tarde, él reparó el reloj de su novia y después lo olvidó dentro de la cámara que le dio sus poderes. La bomba nuclear metafóricamente detuvo el tiempo en la ciudad de Hiroshima, como lo vemos en la portada de esta revista. Mientras tanto, el papá de Osterman se dio cuenta de que los relojes eran inútiles, arroja las piezas por la ventana y obliga a su hijo a estudiar física atómica. Finalmente, Watchmen de cierta manera funciona como un gran reloj. Es una historia llena de situaciones sincronizadas, presente, pasado y futuro, que se mueve como una maquinaria. Sin embargo, no solo el reloj juega un papel en este cómic, sino también el concepto del tiempo mismo. Capítulo 2. El tiempo.
para entender mejor este capítulo, primero tenemos que ponernos de acuerdo en la definición de tiempo, porque resulta que tiene varias definiciones. Primero que nada, es la magnitud física con la que medimos la duración y separación de dos sucesos, lo que nos permite tener un orden en la vida, o sea, un presente, un pasado y un futuro. Por poner un ejemplo, primero me la pasé trabajando, 15 días después me pagaron y 1 hora más tarde me lo gasté todo en cómics sin importarme un futuro en el que moriré solo. ¿Lo ven? El tiempo sirve para ordenar las cosas y deprimirnos un poco de paso. Durante muchos años, varios artistas y escritores han experimentado con diversas maneras de representar el tiempo en los cómics, ya que es mucho más complicado de lo que parece. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo dura un panel como este? ¿Será acaso un segundo? ¿10? ¿5 minutos? Si vemos este panel junto con los otros de la misma página, tal vez podamos darnos una idea, ya que vemos a Rorschach realizando varias acciones y nuestra mente calcula inconscientemente el tiempo que nos tomaría a nosotros hacerlas. Hay muchos trucos que los artistas ocupan para que las escenas duren lo que el escritor quiere que duren. Por ejemplo, los paneles pueden ser más largos, puede haber varios paneles con la misma imagen, podemos tener paneles sin bordes, etc. Sin embargo, el recurso más utilizado para darle tiempo a un panel de cómic yace en el texto. Observa este panel sin texto. Como ves, puede durar lo que tú quieras. Ahora, añade un texto y el panel por lo menos tiene que durar lo que le tomaría a una persona decir este texto en una situación similar a esta. Bastante creativo, ¿no te lo parece? Resulta que en el cómic de Watchmen, Moore utiliza este recurso con la diferencia de que lo lleva a otro nivel, ya que a lo largo de la historia utiliza un mismo texto para dos situaciones completamente diferentes. Vamos a tomar estas escenas como ejemplo. Aquí el texto, ¿estás preparado para lidiar con las hostilidades?, puede referirse a la entrevista de Dr. Manhattan o a Daniel y a Laurie a punto de enfrentar a unos criminales. La escena en donde Rorschach cuenta el chiste del payaso Pagliacci se superpone con la escena del comedian llorando arrepentido de su vida, pero el mayor uso de la superposición del texto viene con Tales of the Black Freighter, el cómic de piratas dentro del cómic de Watchmen que avanza de manera paralela a la misma historia y se unen varias escenas gracias al texto. Este recurso no solo nos da la impresión de estar viajando a través del espacio, sino también a través del tiempo y a través de historias paralelas. Mediante el uso de la palabra, Moore logra darnos la impresión de vivir el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, de la misma manera que Dr. Manhattan. El segundo concepto de tiempo es un poco más difícil de entender, pero es importante porque resulta que Alan Moore juega en este cómic con los dos conceptos al mismo tiempo. Resulta que el tiempo también es una dimensión. Y bueno, y a todo esto, ¿qué carajos es una dimensión? Para explicarlo, ocuparé la ayuda de mi amigo Rorschach de caricatura, quien por alguna razón nada extraña se encuentra en un salón de clases. Como podemos ver, él puede moverse hacia adelante y hacia atrás del salón, hacia los lados, y con ayuda de una escalera también podría moverse hacia arriba y hacia abajo. Es decir, puede moverse en 3 dimensiones y su posición puede ser representada por coordenadas. Resulta que el tiempo es la 4ª dimensión, y aunque Rorschach de caricatura no se dé cuenta, también se está moviendo en el tiempo. De hecho, todos lo hacemos. La única diferencia es que somos esclavos del tiempo, ya que no podemos decidir hacia dónde movernos. Siempre nos movemos hacia adelante, hacia el futuro, todos excepto Dr. Manhattan. Entonces, si juntas las 3 dimensiones del espacio con la 4ª dimensión, que es la del tiempo, puedes conocer la posición absoluta de cualquier cosa en cualquier punto del tiempo. A esto se le conoce como espacio-tiempo. Ahora ya puedes entender por qué Marty McFly no estaba pensando en la 4ª dimensión. Muchas gracias por ayudarme con la explicación, Rorschach de caricatura. Ahora puedes morir en paz para que yo pueda explicar la última parte de esta metáfora. Capítulo 3. El relojero. Si algún día te encontraras con un montón de piezas de reloj tiradas en el piso, no serías capaz de reensamblarlas, ya que no podrías ver el orden detrás de todo ese caos, a menos que tengas las habilidades especiales propias de un relojero. El papá de Jonathan Osterman era uno de ellos, y a pesar de que no quería que su hijo se convirtiera en un relojero, eventualmente Dr. Manhattan sí se convirtió en uno, con la diferencia de que él tenía la capacidad de encontrar el orden detrás del caos de muchas cosas, no solo de los relojes.
Manhattan es el único personaje que no está obligado a moverse hacia adelante en el tiempo. Sin embargo, su destino es mucho peor, ya que él está en todo el tiempo al mismo tiempo. Podemos decir que él no se mueve en lo absoluto. Es como si fuera una fotografía de sí mismo que existe en todas las partes de su vida al mismo tiempo. Una persona congelada. ¿Recuerdan esa escena en la que Manhattan dice que solo existe una fotografía de él? Pues bueno, realmente aquí Moore usó a una fotografía como metáfora de la situación de Dr. Manhattan. El cómic te dice que Manhattan no cambia los eventos futuros como el asesinato de John F. Kennedy porque para él ya ocurrieron. ¿Se imaginan entonces lo frustrante que debe ser para él ver los barrotes de la jaula del tiempo sin poder cambiar su rumbo o hacer algo para evitarlo? Si nos fijamos bien, en la historia podemos ver cómo Dr. Manhattan hace lo posible por escapar de la prisión del tiempo en un par de ocasiones. Por ejemplo, cuando le molestaba que su pareja Janie Slater envejeciera, Manhattan buscó una versión más joven para reemplazarla. Al no poder mover a Janie hacia el pasado, buscó un sustituto con la que inconscientemente intentó burlar al tiempo. Pero eso no es todo. Cuando Manhattan viaja hacia Marte, no lo hace por el simple hecho de querer estar solo, sino por querer escapar del tiempo mismo. De hecho, en el cómic él dice: "Me he ido a Marte. Me he ido a un lugar sin relojes, sin estaciones, sin relojes de arena que atrapen la arena rosa cambiante". Es cierto que Dr. Manhattan es un personaje muy poderoso, pero el poder viene con un precio. Para él, acercarse al hecho de ser un dios o un relojero lo despojó de toda su humanidad. Mientras más veía la gran maquinaria del reloj de la vida, menos se interesaba por las personas. No le importó que Comedian matara a una mujer embarazada frente a él, así como no le importaba si nuestro planeta era consumido por la guerra nuclear. Es como ver a nuestro mundo desde el espacio. Desde Marte, nuestro planeta tiene sentido. Es una esfera flotando pacíficamente en el sistema solar. Mientras más te acercas, te das cuenta del hermoso y terrible caos que existe detrás de todo eso. Entonces, si Manhattan y el relojero son una analogía de Dios, ¿será acaso que Moore nos quiere decir que los dioses están tan lejos de nosotros que realmente no les podemos importar? Bueno, pues como podemos ver a lo largo de estos 12 volúmenes del cómic Watchmen, Alan Moore funciona como relojero, organizando y acomodando eventos a lo largo del pasado, presente y futuro, en el que todas las piezas se acomodan para formar una historia de épicas proporciones. Mediante un uso creativo de las palabras, Moore nos hizo vivir varios tiempos al mismo tiempo, y mediante personajes como Dr. Manhattan llegamos a la realización que ni siquiera personajes que parecen dioses pueden alcanzar a comprender el inmenso caos que es la vida. Para mí, el punto máximo del cómic viene con la epifanía a la que Dr. Manhattan llega, en la que cada uno de nosotros es un milagro termonuclear, porque las posibilidades de que cada uno de nosotros exista aquí y ahora son prácticamente imposibles. Somos tan imposibles como convertir el aire en oro. Y sin embargo, aquí estamos. El mundo está tan lleno de milagros que a veces solemos olvidar. Como dijo Albert Einstein después de ayudar a desarrollar el conocimiento que hizo posible el proyecto Manhattan, que hizo posible la bomba atómica, que hizo posible el cómic de Watchmen: la liberación del poder atómico ha cambiado todo excepto nuestra manera de pensar. La solución a este problema yace en el corazón de la humanidad. De haber sabido esto, me hubiera convertido en un relojero. No te vayas todavía. Si te gustó este video ensayo, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, en el que me tomo los cómics muy en serio. También te invito a ver la bibliografía de la información al final de este video. Yo soy Go, el Monitor Geek, y nos vemos después.